En 5 minutos no se puede contar todo, pero sí lo esencial. Esto es En 5 minutos, tercera temporada. Soy Sebastián Candiotti y en cada episodio repasaremos momentos que definieron la historia, la política y las relaciones internacionales. Cuando los tanques soviéticos cruzaron la frontera hacia Afganistán en diciembre de 1979, no solo comenzaba una guerra, comenzaba el principio del fin de un imperio. Lo que pretendía ser una intervención limitada para sostener a un gobierno aliado se convirtió en un conflicto sangriento y prolongado que desgastó a la Unión Soviética militar, económica y simbólicamente. A fines de los años 70, Afganistán era un país inestable, gobernado por un régimen comunista que había tomado el poder tras un golpe de Estado en 1978. Ese gobierno, liderado por el Partido Democrático Popular de Afganistán, intentó implementar reformas radicales inspiradas en el modelo soviético: alfabetización forzada, redistribución de tierras y secularización de la sociedad. Pero lo hizo con torpeza, sin legitimidad interna ni estructuras estatales eficaces. La resistencia fue inmediata. Las comunidades rurales, profundamente religiosas y conservadoras, se rebelaron. Se trataba de un país mayoritariamente campesino, donde la presencia del Estado era mínima y donde las reformas se percibían como una amenaza directa a la tradición islámica. Frente a este escenario, la situación se volvió incontrolable. Las divisiones internas en el propio régimen comunista afgano aumentaron la fragilidad del gobierno. La Unión Soviética observaba con preocupación. No quería que un país fronterizo cayera en el caos, ni mucho menos que un régimen comunista colapsara. Temía también la posibilidad de una expansión del islamismo radical en su propia zona de influencia, especialmente en sus repúblicas musulmanas del Asia Central. Y en plena Guerra Fría, cualquier inestabilidad podía ser interpretada como una oportunidad para la intervención de Estados Unidos. El 24 de diciembre de 1979, cerca de 100.000 soldados soviéticos ingresaron a Afganistán. En los primeros días asesinaron al presidente afgano Amin y lo reemplazaron por Karmal, un líder más cercano a Moscú. Oficialmente, la intervención buscaba ayudar a un país hermano del socialismo, pero en los hechos se trataba de una ocupación militar para mantener a Afganistán dentro del bloque soviético. Lo que siguió fue una guerra de desgaste. Los soviéticos controlaban las ciudades, pero los mujahidines, guerrilleros islamistas organizados en distintas facciones, dominaban el campo y las montañas. Apoyados por Estados Unidos, Arabia Saudita, Pakistán y China, los mujahidines recibieron financiamiento, armas y entrenamiento. Fue una guerra por delegación. La Unión Soviética combatía directamente mientras sus enemigos la enfrentaban a través de intermediarios. La operación de ayuda se transformó en una pesadilla. Los soviéticos se enfrentaban a un enemigo fragmentado pero persistente, con profundo conocimiento del terreno que contaba con apoyo popular y refugios seguros en Pakistán. El uso de minas, emboscadas y ataques sorpresa desgastó física y psicológicamente a las tropas. A pesar de su superioridad militar, la URSS no logró quebrar la resistencia. La guerra también tuvo un altísimo costo para la población civil. Se calcula que entre 500.000 y 1 millón de afganos murieron y millones más fueron desplazados. Las ciudades fueron bombardeadas, los campos minados y la infraestructura básica destruida. Afganistán se convirtió en un país devastado, fragmentado y profundamente resentido con la presencia extranjera. En el plano internacional, la invasión deterioró aún más la imagen de la URSS. Estados Unidos y varios países occidentales boicotearon los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980 y el conflicto se vio como excusa para aumentar el gasto militar estadounidense. Pero más allá del enfrentamiento geopolítico, la guerra tuvo una dimensión ideológica. La Unión Soviética intentaba sostener un gobierno ateo, socialista y centralizado frente a una insurgencia religiosa, descentralizada y anticomunista. Fue en muchos sentidos un anticipo de los conflictos que dominarían el mundo después de la Guerra Fría. En 1985, con la llegada de Mikhail Gorbachev al poder, la URSS comenzó a revisar su estrategia. La guerra en Afganistán era costosa, impopular y parecía no tener salida. En 1986, Gorbachev anunció su intención de retirarse y en 1989 las últimas tropas soviéticas cruzaron de regreso a la frontera. Habían pasado casi 10 años y la Unión Soviética había perdido más de 15.000 soldados y sobre todo legitimidad. El conflicto reveló los límites de su sistema político, económico y militar. Fue su propio Vietnam, una guerra que no supo evitar, no pudo ganar y terminó acelerando su derrumbe. En Afganistán, tras la retirada soviética, se desató una guerra civil entre facciones mujahidines. De ese conflicto emergió pocos años después el régimen talibán.
En paralelo, muchos de los mujahidines financiados y entrenados durante los 80 comenzaron a operar en otros escenarios, desde Chechenia hasta Nueva York. Lo que empezó como una operación para sostener a un gobierno aliado terminó transformando la historia reciente del mundo. La invasión no solo arrasó un país, sino que dejó a vista el agotamiento de un sistema, alteró el equilibrio global y alimentó incendios que aún hoy siguen ardiendo. 5 minutos bastan para mirar el pasado con otros ojos. Nos encontramos en el próximo En 5 minutos.